Las mejores decisiones que tomamos en la vida a veces no muestran los resultados inmediatamente. A veces demoramos en ver los resultados de las buenas decisiones que tomamos en la vida. Y decisiones que de repente a primera instancia parecen buenas, a la larga no terminan teniendo buenos resultados para nuestra vida. A veces en el momento parece que es una buena decisión, pero después con el paso del tiempo nos damos cuenta que los efectos de esa decisión son demoledores para nuestra vida. Y también pasa que cuando tomamos malas decisiones, después tenemos que escuchar algunas peroratas de algunas personas que nos dicen: yo te dije que no hicieras eso, que no tomaras por ese camino. ¿Quién no tuvo que escuchar alguna vez una perorata de este tipo? Yo creo que todos, ¿no? Porque todos alguna vez tomamos una mala decisión. Yo te dije que no te convenía eso. Yo te dije que esas amistades no te iban a llevar por un buen camino. Te dije que esa inversión no era segura. Yo te dije que ese hombre o esa mujer no te convenía. Yo te dije que no agarraras por ese camino. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar estas peroratas, no? Y peroratas que no nos sirven para nada, porque el error ya está hecho. Y esos discursos pesados y sin sentido que estamos obligados a escuchar porque nos dijeron antes. Entonces no tenemos más remedio que escucharlo. Pero también hay que reconocer que ese yo te dije y no me escuchaste, a veces nos ayuda también a no cometer errores similares más adelante en la vida. Y aquel error ya está, ya pasó, ya sufrimos las consecuencias, o capaz que las estamos sufriendo, o capaz que las vamos a sufrir toda la vida, las consecuencias de aquel error, pero a veces esas peroratas nos ayudan a no volver a cometer el mismo error. Dios quiera que seamos mujeres y hombres que tomemos buenas decisiones en nuestra vida y que no tengamos que sufrir graves consecuencias por las determinaciones que tomamos. Que tomemos buenas decisiones con la sabiduría de Dios. Que tomemos buenas decisiones guiados por Dios. Y si tomamos alguna mala decisión, que podamos aprender de esos errores. Dios nos dejó en la Biblia muchas historias que sucedieron hace muchos años y nos enseñan a tomar buenas decisiones. Y una de las personas que con su experiencia nos muestra lo que no tenemos que hacer cuando tenemos que tomar una decisión es Lot. Y la historia de Lot está en la Biblia. Y Dios quiso que la historia de Lot estuviera en la Biblia porque a través de esa experiencia de Lot nosotros vamos a aprender a no hacer o a no cometer los mismos errores que cometió Lot. Y en esta mañana quiero ver los errores que cometió Lot para que nosotros no tomemos decisiones de la forma en que la tomó Lot. Dice en Génesis capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En realidad, Lot era sobrino de Abraham, pero es una forma de decir somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán,
que toda ella era de riego como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos entonces aquí lo que aconteció entre estos dos hombres. Lot, como les dije, era sobrino de Abraham. Como su padre había fallecido muy joven, Abraham tomó la responsabilidad de ayudar a Lot, ayudarlo a crecer, criar a Lot de alguna manera, y ayudarlo a crecer y ayudarlo a caminar en la vida. Por eso, desde que Abraham salió de su tierra, Lot venía con él. Y a todos los lugares donde Abraham iba, Lot acompañaba a Abraham. Cuando Abraham fue a Canaán, Lot lo acompañó. Cuando Abraham fue a Egipto, Lot lo acompañó. Siempre lo seguía. Y cuando volvió de Egipto a la tierra de Canaán, Lot estaba también con Abraham. Pero ahora Lot ya había crecido. Ya no era un niño, ya no era un adolescente, ya era un hombre. Y ya tenía su mujer y ya tenía su familia, tenía sus tiendas, cuando hablamos de tiendas, recordemos que en aquella época no vivían en un lugar fijo, se iban corriendo. Las tiendas es como decir, tenía sus casas. Entonces tenía su casa, tenía su ganado, tenía sus propios empleados que cuidaban su ganado. Y como habían crecido tanto económicamente Abraham y Lot, ya no podían estar juntos. Pasaba que el ganado de uno se entreveraba con el de otro y empezaban a haber esas discusiones. Y no eran discusiones entre Abraham y Lot, sino que dice que eran discusiones entre sus empleados. Y empezaban a haber este tipo de discusiones, que de repente los lugares donde se alimentaba un ganado no alcanzaba para el ganado del otro y sucedían estas discusiones. Y empezaron a tener problemas. Y Abraham era un hombre inteligente y no quería tener problemas, y menos con su sobrino, o con su hermano, como lo llama él. Era un hombre inteligente, era un hombre prudente, y dijo, antes de tener problema con mi sobrino, va a ser mejor que nos separemos. Y le propuso a Lot lo que dice el versículo 8. No haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La tierra está delante de ti. Acá ves toda la tierra. Si vos vas para la mano izquierda, yo iré para la derecha. Y si vos para la derecha, yo a la izquierda. Un hombre sabio, Abraham. Antes de tener un problema, separémonos. Vamos a seguir siendo parientes, vamos a seguir siendo amigos. Siempre que vos me necesites me vas a tener. De hecho, lo necesitó Lot y Abraham estuvo allí para liberar a Lot. Y vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir teniendo nuestra relación, pero no es bueno que tengamos un problema por la convivencia. Y yo supongo que ellos estarían allí en un lugar alto y podían ver todo lo que estaba delante de ellos, toda la tierra allí que tenían para habitar. Y dice que Lot vio toda la llanura del Jordán. Y vio que era tierra de riego, que era una tierra donde había agua, donde había prosperidad, donde se podía criar el ganado, donde se podía seguir creciendo. Y del otro lado vio la zona rocosa de Canaán y dijo, ahí va a ser un poco más difícil, no va a ser fácil crecer económicamente. Esta parte es ideal para que yo pueda ir, para que pueda crecer. Acá voy a prosperar económicamente. Entonces las ventajas de la llanura del Jordán eran fertilidad, eran prosperidad, eran crecer económicamente, había una belleza en el paisaje, un lugar cerca de ciudades importantes donde se podían hacer buenos negocios. ¿Qué vamos a elegir? ¿Voy a elegir la zona rocosa o voy a elegir esta que tiene todas estas ventajas? Aparentemente no había ninguna desventaja en la parte de la llanura. ¿En qué se podía equivocar Lot? ¿Qué podía salir mal con la decisión de ir hacia la llanura? Aparentemente no había nada que podía salir mal. A veces pasa que vemos algo y nos parece tan bueno que no hay ni que pensar para tomar la decisión, ¿no? ¿Qué puede salir mal con esto? ¿En qué me puedo equivocar tomando esta decisión? A veces decimos, rompe los ojos lo que hay que hacer. No hay ni que pensarlo. Pero mi hermana, mi hermano, siempre en las decisiones importantes de la vida debemos pensar.
Y más si somos hijos de Dios. Tenemos que pensar. Y debemos de pensar y debemos decidir pensando y no decidir por impulsos. Los hijos de Dios tenemos que ser prudentes cuando tomamos cualquier decisión importante en nuestra vida. En Tito capítulo 2 dice, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Evidentemente, en la época de Pablo, los jóvenes no eran muy prudentes, entonces había que exhortarles a que fueran prudentes. En esta época los jóvenes somos más prudentes, pero de alguna manera tenemos que tomar el consejo del apóstol Pablo y ser prudentes. Pero la decisión de Lot fue rápida. La decisión de Lot fue sin pensar mucho. No se dio lugar para dudar. Eligió la llanura del Jordán. Y acá quiero que entendamos la primera cosa importante. La decisión de Lot se basó únicamente en lo que vieron sus ojos. La decisión que tomó fue por lo que vieron sus ojos. Tierra fértil, prosperidad económica y un lugar soñado. Mi hermana, mi hermano, no basemos nuestras decisiones en solo lo que ven nuestros ojos o solo lo que nos parece a nosotros. Los hijos de Dios tenemos que pensar con sabiduría de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que tomar las decisiones pensando como piensa Dios y viendo lo que ve Dios. La decisión de Lot se basó solamente en lo que vio y en sus intereses personales y en satisfacer sus deseos. Ahora, quiero que podamos ver tres cosas que le ayudaron a Lot a decidir mal y que nosotros nos cuidemos de estas tres cosas. La primera cosa es que Lot no consultó a Dios antes de decidir. En aquel momento, cuando se buscaba a Dios y se buscaba la voluntad de Dios, se hacía un altar. No vemos ningún altar que haya hecho Lot para decidir. No buscó la voluntad de Dios, ni siquiera hizo una oración para poder estar atento a lo que Dios le decía. No se menciona una oración de Lot. No pensó si realmente era la voluntad de Dios la llanura o la zona rocosa. Es que la situación parecía tan ventajosa que no había lugar a la duda. Mis hermanos, yo a veces me asombro porque los hijos de Dios en el siglo XXI todavía tomamos decisiones igual que Lot. A veces tomamos decisiones sin orar. A veces tomamos decisiones sin haber puesto el tema delante de Dios y en cosas importantes de nuestra vida. Tomamos decisiones en lo laboral, tomamos decisiones en nuestros negocios, tomamos decisiones en lo sentimental, tomamos decisiones en lo familiar, tomamos decisiones en cuanto a la salud nuestra o de otros. Y muchas veces lo hacemos sin orar, sin preguntarle a Dios, sin buscar la guía de Dios. Yo me asombro que todavía sigue pasando esto entre los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos que decidir nada importante en la vida sin saber si lo que estoy decidiendo está dentro de la voluntad de Dios. No decidas nada sin saber si es o no la voluntad de Dios. No tomes decisiones importantes que vayan en contra de lo que Dios quiere para tu vida, aunque te parezca lo mejor del mundo. Si no estás seguro que es la voluntad de Dios, yo te diría, deséchalo. Y si hay una gran oportunidad, pero no tenés la seguridad de que es la voluntad de Dios, tomate tiempo para orar y si tenés que dejar esa decisión, déjala. Si tenés que dejar esa opción, déjala. A mí me gusta decir, no hay cosa mejor que dejar grandes oportunidades que no están en la voluntad de Dios. No hay cosa mejor que desechar grandes oportunidades que no están en la voluntad de Dios. Otra de las cosas que sucedió con la decisión de Lot es que no tomó en cuenta a Abraham en su decisión. Abraham hasta ahora había sido
la persona que puso Dios para guiar a Lot. Y mal no le había ido a Lot, le había ido bastante bien. Abraham había sido como un padre para Lot, Abraham fue el guía familiar de Lot, Abraham fue el guía espiritual de Lot, Abraham fue el guía cultural de Lot, Abraham fue el que le enseñó a trabajar y el que le enseñó a hacer negocios a Lot. Todo lo que era Lot, de todo lo que era Lot, gran parte era responsabilidad de Abraham. Quizás hasta por un tema ético correspondía que Lot le dijera: Abraham, no, decidí vos, elegí vos primero y yo me quedo con lo otro. ¿Cómo voy a elegir yo y dejarte lo otro a vos? Quizás hasta por un tema ético correspondía que Lot le diera la derecha a Abraham para elegir. Pero no, Lot eligió primero y eligió lo que mejor le parecía para él. Queridos, cuando un hijo de Dios decide, tiene que decidir también mirando el interés de los demás. Y es bueno que miremos el interés de los demás. Ahora, no solamente tenemos que mirar el interés de los demás, tenemos que ver si nuestra decisión no va a perjudicar a los demás. Si mi decisión no está siendo un poco egoísta, si mi decisión no va a afectar la vida de otros. Lo vamos a ver más adelante, pero la decisión que tomó Lot en ese momento afectó su vida y afectó la vida de su esposa y la vida de sus hijas. Lot debería haber dejado el lugar a Abraham para decidir. Pero aparte de eso, Lot debió de haber consultado a Abraham. ¿Qué debo decidir? Porque hasta ese momento Abraham era su guía, era la persona que Dios había puesto para guiarlo. Saben que a veces no buscamos el consejo de los demás porque algunas veces sabemos que no nos van a aconsejar lo que a nosotros nos parece lo mejor. Entonces sabemos que si yo le pregunto a tal o a cual, a la hermana o al hermano que Dios puso en mi camino, le pregunto: ¿qué te parece esto? Mejor no le consulto porque ya sé lo que me va a decir y no me gusta lo que me va a decir. ¿Se entiende? Algunas veces sabemos que nos van a aconsejar lo que no nos parece mejor a nosotros. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar? Ya sé lo que me va a decir y no me va a gustar lo que me va a decir. ¿Para qué lo voy a escuchar? ¿Les pasó no consultar alguna vez porque sabían lo que le iban a decir? ¿Les pasó no consultar porque no les iba a gustar lo que le iban a decir? A veces despreciamos el consejo porque desde antes ya decidimos hacer lo que nos parece a nosotros. ¿Para qué le voy a consultar al otro? Si igual voy a hacer lo que yo quiero. ¿Para qué le voy a consultar al otro si lo que a mí me parece le voy a dar prioridad? Mi hermana, mi hermano, tengas la edad que tengas la experiencia que tengas en la vida, seas joven, seas de mediana edad o seas adulto o adulto mayor, tengas la inteligencia que tengas la sabiduría que tengas, Dios siempre pone a alguien para ayudarte a decidir. A veces pueden ser amigos, a veces pueden ser hijos, a veces pueden ser padres, a veces pueden ser líderes de la iglesia, pero Dios siempre te pone a alguien para decidir, alguien que te vaya a aconsejar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que las personas muchas veces tienen un punto de vista distinto al que nosotros tenemos. Las personas muchas veces ven las cosas con una objetividad que nosotros no tenemos. Entonces es bueno ver qué ven los demás en este asunto, ver qué opinan los demás en esta situación en la cual yo tengo que decidir. Nos hacen ver verdades que a veces nosotros no vemos o que a veces nosotros no queremos ver. Por eso es importante el consejo de personas que nos puedan ayudar. Muchas veces nos ayudan a pensar sin la pasión con la que pensamos nosotros los temas. Nos ayudan a pensar sin la subjetividad con la que nosotros pensamos los temas. Y nos dan otra visión
del asunto. Nunca despreciemos el consejo de las personas que Dios puso a nuestro lado para ayudarnos a decidir. Lot no le dijo a Abraham: Abraham, vos hasta ahora me ayudaste en toda la vida. ¿Qué te parece que tengo que decidir? No buscó el consejo de Abraham. Ni siquiera pensó en consultarle a Abraham. El tercer error que cometió Lot cuando decidió es que no midió las consecuencias. Lot no midió las consecuencias espirituales de su decisión. Mi hermana, mi hermano, las decisiones importantes que tomes en tu vida, seas joven, seas adulto mayor, todas las decisiones importantes que vayas a tomar van a tener una consecuencia espiritual. Siempre hay una consecuencia espiritual en las decisiones que tomamos. Para bien, una consecuencia para bien o una consecuencia para mal. Pero siempre hay una consecuencia. Es evidente que Lot no midió las consecuencias espirituales de su decisión. El versículo 12 dice que después que tomó la decisión de ir a la llanura, fue poniendo sus tiendas hacia la ciudad de Sodoma. Dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No que entró a Sodoma, sino que fue acercándose a Sodoma. En la decisión que tomó Lot, elegir la llanura era estar cerca de Sodoma. Y Sodoma tiene su influencia en cualquier persona. Todas las decisiones importantes que tomamos en la vida tienen consecuencias espirituales, positivas o negativas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿qué va a pasar con esta decisión que tomé? Los hijos de Dios tenemos que medir las consecuencias espirituales de cada decisión que tomamos, sea lo que sea. Tenemos que razonar con inteligencia espiritual. Ahora está la inteligencia artificial. Nosotros tenemos una inteligencia que es espiritual. Es ver las cosas con los ojos de Dios. Es razonar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay cosas que para la inteligencia común pueden ser demasiado favorables, pero mirados con la inteligencia espiritual, no me conviene. Y este es un caso. Él miró y todos los negocios que se podían hacer allí, con la inteligencia natural, era mucho mejor la llanura. Con la inteligencia espiritual, no se dio cuenta de que se estaba acercando a Sodoma. Hace un tiempo me comentaba alguien que le habían propuesto un cambio en el sistema de trabajo. Empezaba a trabajar 2 domingos por mes. O sea que tenía 2 domingos que iba a venir a la iglesia y 2 domingos que no iba a poder venir porque empezaba a trabajar. Y me dijo, y son unos pesos más. Libraba otro día en la semana, le quedaba libre otro día en la semana, pero trabajaba 2 domingos y iba a ganar un poco más. Le pregunto, ¿la situación económica está tan difícil como para necesitar ese dinero? No, pero unos pesos más no me vienen mal. ¿A quién no le viene bien unos pesos más? Digo, no me parece, pero bueno, si es tu decisión. A mí me parece que mirándolo desde el punto de vista espiritual, está tu esposo, están tus hijos, me parece que va a ser mejor que sigas con el sistema anterior y poder venir todos los domingos a la iglesia. Pero no, la decisión fue el tomar esos 2 domingos de más y esos pesitos de más que se iban a recibir. El resultado fue que los otros 2 domingos tampoco vino a la iglesia, porque era el día que tenían libre todos juntos, el día que podían descansar, el día que podían salir. Entonces los 2 días de trabajo no se podía venir a la iglesia y los otros 2 días hay que aprovechar. Resultado, nunca más a la iglesia. Económicamente le servía, no era mucha la diferencia, pero le servía. Un razonamiento que no va con el razonamiento espiritual. Una decisión sin una visión espiritual y sin medir las consecuencias.
Si te ofrecen un trabajo y tenés que trabajar el domingo y no vas a poder venir al culto, y yo no sé si te conviene tanto. Si ya tenés un trabajo y te tenés que cambiarlo por uno que te van a pagar más, pero no podés venir al culto, y yo no sé si te va a convenir tanto. Y si tenés otra familia que depende de vos para venir al culto, y capaz que no te va a convenir nada. Te puede llevar a enfriarte espiritualmente, te puede llevar a resbalar con algunas tentaciones por no estar fuerte espiritualmente. Si se te presenta algún negocio que tiene ciertas turbiedades, es un negocio muy ventajoso, pero tiene ciertas turbiedades, capaz que no te conviene tanto, aunque sean muchas ventajas económicas. Pero las turbiedades esas capaz que pueden manchar tu vida. Si es un muchacho hermoso o es una chica hermosa, pero no es una hija de Dios, y no sé si es la voluntad de Dios, lo más seguro que no. El gran rey Salomón llevó a Israel a su esplendor máximo. Llevó a la mayor conquista territorial de Israel. Llevó a Israel a ser el centro del mundo por los conocimientos que tenía Salomón, por todo lo que había generado. No había nada que lo pudiera alejar de Dios. Solo una cosa lo alejó de Dios: el yugo desigual. Porque dice que entre sus 700 mujeres, la gran mayoría eran de pueblos extranjeros, y literalmente la Biblia dice que estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia la idolatría. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Queridos, nuestras decisiones tienen que ser tomadas con sabiduría espiritual. Y Lot no tomó una decisión con sabiduría espiritual. No midió las consecuencias espirituales de habitar en el valle del Jordán. Dice en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. Lot fue poniendo sus tiendas entonces hasta Sodoma. ¿Piensan que Lot no sabía los pecados que existían en Sodoma? ¿Creen que Lot no estaba enterado de lo que pasaba en Sodoma? ¿Creen que Lot no sabía del libertinaje sexual que había en Sodoma y la homosexualidad que reinaba en Sodoma? Lot sabía todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra porque eran ciudades famosas por lo que sucedía. El pecado era tal que en alguna oportunidad preferían varones a mujeres para tener relaciones que no correspondían. Eran ciudades llenas de pecado, apestadas de pecado, pero también eran ciudades ricas. Y para Lot fue más importante los buenos negocios que el cuidado espiritual de su vida, el cuidado espiritual de su esposa y el cuidado espiritual de sus hijas. Lot no tomó en cuenta que vivir cerca de estas ciudades iba a ser una mala influencia para su familia. Lot no midió las consecuencias espirituales para su familia en la decisión que estaba tomando. Su decisión se basó solamente en el interés personal y en lo que veían sus ojos. La Biblia nos cuenta que más adelante Lot tuvo que huir de aquel lugar. Tuvo que escaparse de Sodoma porque Dios iba a destruir Sodoma. Y Dios le avisó a Abraham que iba a destruir Sodoma y que sacara a Lot de aquel lugar. Y mientras Lot se escapaba con su esposa y sus 2 hijas sin poder llevarse nada de Sodoma, dice la Biblia que su esposa miró para atrás, como añorando todas aquellas cosas que dejaba en Sodoma. ¿Y cuál fue el resultado? Se convirtió en estatua de sal. Las consecuencias de tomar una mala decisión. Un tiempo más tarde cuenta la Biblia que las hijas de Lot embriagaron a Lot.
y tuvieron relaciones incestuosas con Lot. Cometieron incesto con Lot, tuvieron relaciones sexuales con su padre, que estaba ebrio, y estas aberraciones sexuales, ¿dónde las habían aprendido? ¿Se las enseñó Lot? ¿Se las enseñó Abraham? ¿Se las enseñó la madre? Esto es todo resultado de lo que habían aprendido en Sodoma, el estar en contacto con Sodoma. Mi hermana, mi hermano, tenemos que medir las consecuencias espirituales de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. ¿Cómo va a afectar mi vida espiritual esta decisión que estoy tomando hoy? ¿Cómo va a afectar la vida espiritual de mi familia la decisión que estoy tomando hoy? ¿Esta decisión va a edificar la vida espiritual? ¿Va a edificar la vida espiritual? ¿O va a ser de tropiezo para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo? ¿Cómo se van a ver afectados mis hijos espiritualmente por esta decisión? En Génesis capítulo 19 se nos relata todo lo que vivió Lot a consecuencia de la decisión que había tomado. De ser uno de los hombres más importantes, de vivir al lado de uno de los hombres más importantes de la historia, como era Abraham, de poder haber sido un hombre de los más importantes de la historia, terminó siendo un hombre que tuvo que huir y un hombre que después de esa relación incestuosa con sus hijas, terminó siendo padre de dos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Lot, con una mala decisión, una decisión sin Dios, una decisión guiada solo por lo que veían sus ojos y sin tomar en cuenta a los demás, destruyó todo. Destruyó su familia, destruyó su futuro, destruyó su riqueza, destruyó el trabajo de tantos años, destruyó el respeto que se había ganado, destruyó todo por una decisión tomada sin Dios. Dios quiera que aprendamos de Lot, ¿no? Es pesada la vida de Lot. Es difícil la vida de Lot. Dios quiera que aprendamos de la vida de Lot. Que antes de tomar una decisión importante busquemos la guía de Dios. Buscá la guía de Dios. Orá antes de tomar una decisión importante o medianamente importante en tu vida. Orá. Pedile a Dios que te muestre. Orá con tu familia. No ores solo, orá con tu familia. Orá con alguna hermana o algún hermano de la iglesia. Orá con alguien que tengas confianza, pero no decidas nada sin oración. Y si es necesario para decidir, ayuná. La Biblia nos enseña que se busca también la voluntad de Dios ayunando. En Esdras capítulo 8, versículo 21, vemos al pueblo de Dios buscando la guía de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Con oración y ayuno. Ayunando también se encuentra la guía de Dios. Pedile a Dios que te muestre el camino más apropiado antes de decidir. Antes de tomar una decisión importante en tu vida, busca la voluntad de Dios escuchando lo que te dicen otros hijos de Dios. Escucha a otros hijos de Dios lo que te dicen. No hagas nada sin estar seguro que Dios aprueba lo que vas a hacer. Mi hermana, mi hermano, la voluntad de Dios la podés encontrar a través de lo que dice la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno, pero también a través del consejo de otros hijos de Dios. A veces la experiencia de otros hijos de Dios nos ayuda a nosotros a tomar una decisión buena como la que tomó el otro o a evitar una decisión mala que tomó el otro. Pero escuchá a los hijos de Dios cuando tenés que tomar una decisión. Antes de tomar una decisión hay que entender bien lo que me conviene y en lo que afecta a lo demás. Lot se dejó llevar por lo que veían sus ojos y nada más. Otras veces nos dejamos llevar por la intuición. A mí todo me viene saliendo bien, esto también me va a salir bien. El otro día escuchaba a alguien que decía, yo voy a tomar esta decisión que me parece porque soy un hombre de suerte.
dé suerte. Dios quiera que podamos entender bien lo que me conviene y lo que afecta a los demás en las decisiones que voy a tomar. Lot no miró las consecuencias para su esposa y para sus hijas. Antes de tomar una decisión, pensá en las consecuencias espirituales de lo que vas a decidir. Razoná con inteligencia espiritual. Los hijos de Dios siempre tenemos que medir las cosas con las consecuencias espirituales. Primero, para mí, ¿cómo me va a afectar espiritualmente mi vida esta decisión que estoy tomando? ¿Cómo va a afectar espiritualmente a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo va a afectar espiritualmente a mis hijos? ¿Cómo va a afectar espiritualmente a mis padres esta decisión que yo estoy tomando como hijo o como hija? Quizás cuando Lot pensó en vivir cerca de Sodoma, pensó que el ambiente no iba a influir en sus hijas, no iba a influir en su esposa, no iba a ser algo que afectara a la vida de su familia. Pensó que ellos iban a poder superar las cosas que iban a ir viendo en Sodoma. Pero él tenía muy claro lo que estaba pasando en Sodoma. Y evidentemente el ambiente afectó a su esposa y a sus hijas. Cuando tomamos decisiones de esta manera, seguramente lo único que vamos a conseguir son pérdidas en nuestra vida. Pérdidas, me refiero espiritualmente hablando. Y hasta capaz que también pérdidas en las otras cosas de la vida. Mi hermana, mi hermano, si hay algo que no va de acuerdo a lo que Dios dice, yo te invito a que dejes eso y que busques el camino de Dios. Y que cuando tomes una decisión, ores. Si es necesario, ayunes. Pero cualquier decisión importante o medianamente importante en tu vida, tómala en oración, buscando la guía de Dios. Pregúntale a otros hijos de Dios qué les parece, cómo te pueden ayudar en esto que te está sucediendo y en esta decisión que tenés que tomar. Entendelo bien desde el punto de vista espiritual, razonalo con sabiduría espiritual. Una de las cosas que nos enseñaron desde chicos es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo decidiría esto Cristo? ¿Qué decisión tomaría entre estas 2, 3, 4, 5 o 10 oportunidades que tengo? ¿Cuál sería la decisión que tomaría Jesús? Y pensá siempre en las consecuencias espirituales que va a tener para tu vida. No vas a fallar, no te vas a equivocar mirando las cosas de esta manera. Que el Señor nos bendiga y vamos a terminar cantando una canción.